Esa palabra venga, Señor, a redarguir nuestras vidas, que tu palabra venga, Señor, para hacer en cada uno de nosotros aquellos cambios, Señor, que necesitamos hacer antes de tu venida. Padre bendito, te amamos, te glorificamos y exaltamos tu bendito nombre, Señor, y en este momento nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que tú hables, Señor, a través de mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero en esta tarde, yo no sé si podemos presentarla, hablarle de un versículo que estaba leyendo hace unos días, que me llamó a mí mucho la atención y de lo cual nosotros hemos conversado en algún momento, que hasta un coro y se hizo acerca de eso. Pero yo creo que hay cosas más profundas que nosotros necesitamos entender de algunas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo y que Él habló enseñándole a sus discípulos, porque era necesario que ellos en aquel momento recibieran el mensaje, pero que sobre todas las cosas entendieran lo que Él estaba tratando de decir. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces me llevó el Señor a leer un pasaje en lo cual nosotros vemos en las Escrituras lo importante que es que nosotros, hermano, como hijos de Dios, sepamos mire, no solamente sepamos, sino que entendamos lo que nosotros hablamos. Hay gente hoy en día que solo habla por hablar, pero que nosotros debemos de tener un mejor entendimiento de las cosas que decimos, máxime cuando se tratan de cosas del evangelio. Hay versículos que a veces nosotros recitamos, que tal vez ni siquiera así dice la Biblia, pero nosotros, porque así lo oímos, así lo decimos, ¿verdad? Por ejemplo, aquel que en algún momento usted ha oído que dice: ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré, pero hay gente que lo recita como que fuera algo bíblico, y entonces usted va y dice amén, dice usted, ¿verdad? Y estamos peor, porque nos resulta que no es así la cosa. Entonces necesitamos de prestar mayor atención. Mire lo interesante, que los discípulos del Señor, en un momento determinado, Jesús les hablaba en parábolas y ellos no las entendían. Entonces lo que pasaba era que se apartaban con él y le preguntaban: Señor, ¿y qué quisiste decir con lo que explicaste? Pero dando el Señor en ese momento la oportunidad para que ellos pudieran recibir el mensaje, para que no se quedara nada más así. Yo no sé qué pasó acá, permítame, voy a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Se nos frizó eso, pero bueno, lo vamos a tener que leer así. Bueno, entonces está ese pasaje en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 22 y 23. Yo aquí no lo puedo leer, pero ahí sí lo vamos a poder leer. Dice: y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Vale, mire lo lindo, pues. Pero usted lee el Evangelio según San Marcos capítulo 11. En ese capítulo 11 por lo menos pasaron acá tres cosas importantes de las que yo podría recalcar. Lo primero, cuando usted empieza leyendo, el Señor les habla acerca de buscar un lugar para poder hacer, porque Él iba a entrar en ese momento a una región, y entonces manda a sus discípulos a que busquen un pollino para que Él pudiera entrar. Lo otro que usted puede ver ahí es de que después de haber salido de aquella ciudad donde le gritaban Hosana, Hosana, hermano, y la gente esa misma que le gritó al Señor Hosana, dándole la bienvenida porque había llegado, esa fue la misma gente que lo crucificó. Sale de ese lugar y entonces se encuentra con una higuera. Él dice que Jesús tuvo hambre y entonces vino y busca la higuera. Yo le estoy solamente resumiendo lo de ese pasaje, capítulo 11, porque son temas que en algún momento nosotros hemos platicado. Y entonces la higuera, resulta que la higuera tenía mucha hoja, pero no tenía fruto. Y entonces viene Jesús, y cuando ve a la higuera que estaba ahí y va a buscar fruto y no encontró fruto, ¿qué hizo Jesús con la higuera? ¿Usted se recuerda ese pasaje?
¿Qué hizo Jesús? La maldijo. Entonces viene Jesús y le dijo a la higuera que nunca más nadie iba a probar de su fruto. Eso fue lo que Jesús le dijo. Esas fueron las palabras que Jesús dijo a la higuera, pero él no le dijo maldita a la higuera, él no dijo así, él solo dijo que de esa higuera nadie más iba a probar fruto. Pues resulta que después de ahí el Señor se va al templo. Mire, yo lo estoy llevando por las cosas que sucedieron en ese trayecto de la vida de Jesús. Entra al templo y ahí se encuentra que en el templo había mercaderes. Había gente que estaba utilizando el templo a la cual el mismo Señor Jesús dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Pero la habían mal utilizado, y entonces viene Jesús a hacer una limpieza de todo eso. Pero resulta que cuando sale de ahí del templo, vuelven a pasar por aquel camino, y entonces uno de sus discípulos se acuerda qué había pasado con la higuera. Y entonces Pedro ve, le estoy diciendo esto porque lo quiero llevar a algo. Pedro viene y ve la higuera y se recordó de lo que Jesús había dicho. Pero yo le quiero hacer énfasis en que Jesús no usó la palabra maldito, no usó la palabra maldición, sino que lo que hizo Jesús fue decirle a aquella higuera que no más iba a dar fruto. ¿Qué sucedió con la higuera entonces? La higuera se secó y no había pasado mucho tiempo, pero después de haber sido una higuera frondosa, una higuera grande que tenía mucha hoja, después de las palabras que Jesús dijo, que en ese momento, hermano, las palabras de Jesús como que llegaron hasta la savia del árbol ese, que hizo que se secara inmediatamente. Se seca el árbol, y entonces cuando Pedro pasa, Pedro se recuerda que Jesús había dicho palabras en contra de la higuera. Y entonces empieza este pasaje, y entonces Jesús le respondió, porque Pedro le dijo: Señor, mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Y entonces la respuesta de Jesús fue y les dijo: tened fe en Dios. ¿Cuántos tienen fe en Dios? ¿Cuántos tienen fe en Dios? Bueno, tenemos fe en Dios, ¿verdad? Y entonces luego le dice: tened fe en Dios, punto y aparte. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea lo que dice crea que lo que dice va a suceder, entonces sucederá. ¿Cómo así está esto? Y es tan lindo, hermano, porque nosotros lo hemos, son pasajes que en algún momento nosotros hemos hablado. ¿Es importante la fe? Sí, es importante. ¿Verdad que es importante? Ahora, entonces yo le pregunto, regresando al pasaje de la higuera: ¿tuvo fe Jesús cuando le dijo a la higuera que no iba a dar más fruto? Porque era el que estaba maldiciendo. Entonces se usa fe para maldecir. Yo le estoy preguntando porque yo quiero que usted me ayude, pues, porque mire, yo, hermano, cuando yo leí este pasaje, yo dije: Señor bendito. Sí, mi hermano, mire, Jesús viene y le dijo: nadie más probará de tu fruto. Léalo. Sí, bueno, yo como maldición para la higuera. Pero aquí entonces, es que aquí es la continuación, porque ahí se puso una pausa. Cuando pasa la higuera se pone una pausa, porque Jesús entra al templo en ese pasaje, y como que todo se había olvidado. Pero resulta que después, casualmente, pero mire, en el evangelio no hay casualidades, hermano. Entonces pasan por el lugar donde estaba la higuera, y entonces Pedro la ve, y Pedro recuerda lo que Jesús dijo. Entonces ahora viene Jesús y les habla, y entonces les dice: tened fe en Dios. Pero ¿qué tenía que ver la fe con lo que le había dicho a la higuera? Y luego le dice acá que cualquiera que le diga a este monte: quítate de aquí y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea lo que está diciendo, eso va a suceder. Mire, hermano, entonces las palabras que Jesús dijo en ese momento no fueron palabras que le dijo a la higuera, no fueron palabras así por decirla, porque tal vez se molestó porque no hay fruto. Él tenía hambre,
Pero él mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero lo que él estaba tratando de hacer, no que se haya molestado porque no había comida, pues si Jesús no necesitaba, hermanos, si ya lo pudieran venir a alimentar ángeles. Pero él quería dar una enseñanza, quería mostrar una enseñanza, y posiblemente el que más atención estaba poniendo en ese momento era Pedro. ¿Y qué le quería enseñar a Pedro? Porque ahora este pasaje del versículo 22 y 23 no solamente le está hablando a Pedro, sino aquí ya están todos los discípulos, pero Pedro fue el que agarró el mensaje, hermano. Pedro pasa por la higuera y se dio cuenta, pero si había sido poco tiempo y ya la higuera se había secado, era una higuera frondosa. Pero ahora Jesús está haciendo énfasis en que la palabra que sale de nuestra boca debe de ser una palabra que lleve fe, pero debe ser una palabra que tenga autoridad. Debe de ser una palabra que no solamente salga de su mente, que no solamente salga de su corazón, sino que la palabra que nosotros hablamos debe ser una palabra que produzca fruto, una palabra que venga del Espíritu para que produzca fruto. Y entonces yo le voy a mostrar algo. ¿Ha oído usted? Mire, cantamos aquel coro de si tuviera fe como un grano de mostaza. Pero habla de la fe. Y qué bonito, porque lo primero que Jesús les dice acá es: ¿tienen fe en Dios? Sí, tienen fe. Pero hay algo más consecuente, hay algo más detrás de todo esto. Y entonces vea, yo le puse como título acá: los efectos de la voz. Ay, hermano, porque esto está lindo. Déjeme intentar una vez más a ver si yo puedo reparar aquí mi computadora, porque los hermanos técnicos no se oye claro. Bueno, este otro pasaje, mire pues, dice Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, mire, yo le estoy recitando pasajes que usted ya conoce, que la cristiandad conoce, pero la cristiandad omite muchas cosas y solo agarran lo que les conviene. Y entonces aquí está diciéndoles, Jesús está hablando y está diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y tus palabras serás condenado. Entonces yo entiendo que yo necesito fe para que todo aquello que yo hable, que yo diga, si yo le digo a aquel monte, muévete y échate al mar, y yo no dude en mi corazón, sino que crea que lo que yo dije, que las palabras que salieron de mi boca, que yo dije, van a hacer efecto, van a producir un efecto, entonces las cosas se van a dar. Pero aquí está hablando entonces que dice, mire, el Señor en este pasaje de Mateo 12 está diciendo que no se puede hablar cosas buenas si estamos haciendo cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces empecé a analizar algunas cosas, porque muchos de nosotros hemos creído, y muchas veces, como le explicaba al principio, hemos hablado y hemos estado hablando, y a veces hay cosas que decimos del diente al labio, hay cosas que decimos premeditadamente, hay cosas que hay en nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo acá, porque cuando usted habla, usted está sacando lo que hay en su corazón. Pero yo creo que eso va más allá del corazón, que lo que usted habla va más allá de lo que usted tiene en su corazón, y eso es muy importante. Y entonces hoy nosotros, hermanos, nos estamos dando cuenta que hay mucha gente
que no se está cuidando de lo que está hablando, no se cuida de lo que habla. Y hemos hecho mucho énfasis en esto, hermano, que nosotros debemos de tener cuidado cuando nosotros hablamos. Dice acá que nosotros por las palabras que hablamos o podemos ser justificados o vamos a ser condenados. Entonces tiene que ver mucho la clase de palabras que usted está utilizando. Y como diría hermano José Luis, su prosodia. Y por eso que yo ayer que estábamos haciendo eso, yo dije, no, de plano que este es el mensaje, ¿verdad? El Señor le dio al hermano José Luis que era lo que teníamos que hablar. ¿Verdad que eso es, hermano? Su lenguaje. Vaya, entonces oiga bien, pues si usted no sabe qué es prosodia, ahí le recomiendo que le pregunte, hermano José Luis, dónde encuentra eso. Pero el lenguaje, las palabras tienen que ver mucho. Ahora yo le pregunto, usted que ha estudiado ciencias naturales, ¿cuántos estudiaron ciencias naturales? ¿Cuántos han estudiado biología? Aquí a los muchachos que han estudiado biología, ¿cómo se llama eso? Dices, abierto cuando abren los animalitos y le saca, ¿cómo se llama? Dissecting. Vaya, bueno, pues ya vio, pues. Yo le pregunto, ¿en qué parte del cerebro se organizan las palabras? Sí, porque mire, nosotros, hermano, claro, el cerebro se encarga de organizar las palabras que van a salir de su boca, pero que vinieron de aquí, pasaron por acá, por la mente y salieron por acá. Entonces fíjese que yo leía que es en el hemisferio izquierdo donde está el lenguaje, donde las palabras se organizan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo voy a poner de esta manera porque vamos a ir más allá. Resulta que yo tengo un problema con alguien y yo ese problema, esa amargura, yo la tengo en el corazón. Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, como hay una amargura en el corazón, todo lo que yo hablo es amargura, ¿verdad? Eso es lo que hemos entendido. Pero ¿qué pasa? Que esa amargura que hay en el corazón se traslada a su cerebro. Y el cerebro, que es el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, es el que empieza a organizar su mente. ¿Cómo voy a decir las palabras? Y luego que ya organizó el lenguaje que está en el lado izquierdo de su hemisferio izquierdo de su cerebro, ya salieron, ya se organizó, ¡pum! Entonces las palabras salen por su boca. Y entonces ese pensamiento, esa idea que yo tenía después de haber pasado por el cerebro sale, pero ya cuando sale con voz. Ya trae un tono de voz. Pero aquí se organizó todo. Aquí fue donde se organizó todo. Y entonces mire, yo puedo entender que cuando en el corazón, yo estoy dando el ejemplo de la amargura, cuando en el corazón hay una amargura, esa amargura viene y entonces al pasar por el cerebro, que es el que va a organizar la palabra que yo voy a hablar, el pensamiento que yo tengo, mi mente termina siendo contaminada por esa amargura. Porque después todo lo que yo pienso va a ser todo en base a la amargura. Se queda registrado en mi mente ese pensamiento. Y entonces resulta que todo lo que después hablamos, yo solo le estoy poniendo el ejemplo de la amargura, pero hay otras cosas que Pablo hablaba y le decía a sus discípulos, Pablo, de las cosas que tenían que quitar de su corazón. Pero entonces si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces el cuerpo se empieza a contaminar totalmente. ¿Sí me estoy dando a entender? Vale, entonces le voy a mostrar otro pasaje. Recuérdese que por las palabras que salen de su boca, usted puede ser justificado o puede ser condenado. Amén. Entonces mire lo que decía aquí, pues. Dice este pasaje de Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que vivifica.
la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice que son? Espíritu son. Ahora, entonces yo le quiero preguntar, ¿de dónde salían las palabras que Jesús hablaba? Del corazón, de su espíritu. Las palabras que Jesús hablaba, él decía, las palabras que yo les hablo y que yo les estoy diciendo, espíritu son. Entonces, mira, hermano, la palabra que usted habla se convierten en espíritu que salen de su boca. Y ese espíritu vivifica, pero ese mismo espíritu puede dar muerte. Entonces por eso le decía que tenemos que analizar, porque entonces las palabras que van a salir de mi boca no vienen solamente del corazón, sino que empezó a generarse en su espíritu, sus entrañas. Ahí empezó todo ese movimiento, y entonces resulta que eso que estaba en su espíritu ahora viene y toma el control de su corazón, luego pasa del corazón a su mente, la mente procesa, la mente organiza, el hemisferio izquierdo es el que está organizando cómo va a decir usted las cosas, y de repente pum, salen las palabras. Entonces yo diría que ahora en día no solamente hay que analizar qué es lo que hay en tu corazón, sino cómo está tu espíritu. Le hemos dicho, ¿quiere conocer usted el corazón de la gente? Óigalo hablar. Y ahora yo diría, ¿quiere saber usted qué tan espirituales son? Óigalos hablar. Oigamos hablar a la gente. Y a veces, mire, hermano, y lo tremendo es que nos damos cuenta. Y yo cuando empecé a entender eso, yo decía, no, definitivamente que no es tan nada más hablar por hablar. Yo hace poquito salí y me voy a sentar en una mesa donde había mucha gente que, mire, de Dios no conocen nada. Y uno los oye hablar, hermano. Y de veras cuentan unas sus cosas, amarguras, problemas, tantas cosas que tienen. Y es tan tremendo porque eso que ellos, que cuando uno se sienta en una mesa con ese tipo de gente que tiene problemas en su espíritu, que tiene problemas en su vida, al final, después de tanto usted estarlo oyendo, la mente empieza a procesar, pasa al corazón y las cosas entonces se empieza a grabar, y entonces termina uno hablando como ellos. Sí, el que anda entre la miel, dice, algo se le pega. Y entonces tenemos que tener hoy cuidado de las cosas que estamos no solamente hablando, sino de las cosas que estamos oyendo, porque van a contaminar tu espíritu. Mire, la cosa acá del hablar, de la voz, los efectos de la voz son tremendos. La Biblia dice, y Jesús les decía, si yo hablo a ese monte, lo que yo le diga a ese monte, y yo lo creo en mi corazón que va a suceder, ese monte se va a tener que mover. Claro, fe. Pero entonces usted me va a decir, hermano, pero entonces yo tengo fe. Gloria a Dios porque tú tienes fe. Gloria a Dios porque tú tienes fe. Pero ¿por qué las cosas no pasan, hermano? Entonces yo ahora, entrando al punto principal del mensaje, le tendría que decir que muchas veces las cosas no pasan, las cosas no suceden, no porque usted no pueda tener fe, sino que porque su espíritu está mal. Porque mucha gente tiene fe, pero su espíritu está mal. Y entonces, como tiene un problema en su espíritu, ese problema pasa al corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces las palabras que yo digo, aunque las diga, aunque yo las hable, como no las creí en mi corazón, no va a suceder nada.
porque hay problemas en el espíritu. El problema del cristiano, hermano, consiste principalmente en su espíritu. Porque usted sabe que nosotros somos seres trinos: alma, cuerpo y espíritu. Cuando el espíritu, que es el que debe de controlar nuestra vida, cuando el espíritu está dañado, cuando el espíritu está acongojado, cuando el espíritu está molesto, cuando el espíritu está amargado, cuando el espíritu está contrito, triste, las palabras que salen no van a ser palabras, hermano, que van a producir un efecto positivo. Pueden producir efectos negativos. Mucha gente está enferma. Oiga bien esto, según los médicos, mucha gente se enferma a causa de lo que en su corazón hay, dicen ellos, por las palabras que salen de su boca. Hay gente que solo dolores profesa, hermano. Le duele aquí, que le duele allá, que esto y que lo. Solo dolores. Entonces siempre están con dolores. ¿Sabe qué pasa? Que entonces el cerebro hace que se produzcan células negativas que van a terminar afectando el cuerpo. Y lo llegan a creer. Viene alguien, hermano, y de repente pega un estornudo y gripe me va a dar. Y entonces el cerebro trabaja. Y gripe le dio. Pues tal vez no era gripe lo que le iba a dar. Pero el cerebro, hermano, mire, tenemos una maquinita aquí, tremenda, hermano. Y entonces el cerebro hace que se produzcan células negativas que vienen a través de la palabra que nosotros confesamos. Y hemos hablado de la palabra porque las palabras pueden dar vida, pero también pueden dar muerte. Pero yo lo que quiero que en esta tarde veamos es de dónde proceden esas palabras, del punto donde nacen esas palabras. Las palabras que nosotros hablamos no nacieron aquí, aquí se organizaron. Las palabras que usted habla no nacieron solamente de aquí tampoco, sino que la Biblia dice que Jesús cuando hablaba palabras que eran espíritu. Eso quiere decir que las palabras que él hablaba nacían en su espíritu y que salían porque de la abundancia del corazón. Entonces el espíritu llenaba el alma, llenaba el corazón, pasaba la mente y la mente hablaba, hermano. Organizaba las palabras y ¡pum! Venía la voz. Ahora yo le pregunto, ¿cómo funciona todo eso? Entonces pude entender algo muy importante. Tenía poder en su voz Elías cuando hablaba. Sí, pero no todo el tiempo. ¿Por qué? Pues él vino y declaró que no iba a llover, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no él mismo habló y dijo cuando oyó el mensaje que envió Jezabel? ¿Por qué no dijo que se muera Jezabel? Porque su espíritu estaba mal. Y entonces cuando en su espíritu las cosas no están bien, él perdió autoridad en su voz. Perdió el efecto espiritual que las palabras que nosotros hablamos puedan hacer, hermano. Entonces, ahí, y hablando de Elías, porque dice que Elías era un hombre de compasiones como las nuestras, problemas como los nuestros. Hay momentos en los que usted está, hermano, estamos en que ya tocamos el cielo, y entonces las palabras que van a salir de nuestra boca, la palabra que sale porque viene de nuestro espíritu, porque el Señor nos ha tocado, el Señor nos envuelve, estamos en un momento en su presencia y usted envía palabra, hermano, y esas palabras vienen con un espíritu tremendo y se van a hacer. Pero terminó el servicio, terminó la actividad en la que estábamos y entonces volvemos a lo normal y volvemos a decir las mismas palabras, pero ya no tienen efecto. Porque entonces tiene que ver mucho tu estado espiritual.
las palabras de nosotros como hijos de Dios, mire, si Él dice acá, las palabras que yo os he hablado, espíritu son y vida son. Eso es lo que Él está diciendo. Y si somos hijos de Él, pues tenemos que hacer cosas mayores que las que Él hizo. Y entonces sus palabras deben de ser palabras que vengan de su espíritu. Pero no vienen muchas de las palabras que nosotros hablamos, hermano, no vienen del espíritu. Vendrán de otro espíritu, pero del espíritu de Dios no vienen. Oigamos a la cristiandad hoy, pongámosle atención a la cristiandad y se va a dar cuenta cómo o en qué nivel espiritual están de acuerdo a las palabras que hablan. Claro, yo entiendo que debe de haber fe, pues eso es lo que el Señor dijo. Claro que debe de haber fe, tenemos que tener fe. Pero en lo espiritual es el problema, hermano. Mucha gente hoy ha estado metida en situaciones difíciles por lo espiritual, la forma espiritual. El Señor les hablaba, mire, y yo buscaba porque yo decía, bueno, ¿dónde estaba Jesús parado cuando les dijo, díganle a ese monte a ese monte que se vaya y que se eche al mar? ¿Estaba frente a un monte? No. Jesús lo que estaba tratando de decirles es que el monte o las montañas muchas veces representan los problemas, representan obstáculos, representan, hermano, cosas que nosotros debemos de conquistar. Entonces hay montes, hay problemas, hay circunstancias que no van a salir si no es por la voz que ellos van a oír de usted. ¿Cómo así? Mire, nosotros podemos orar por una persona y ordenarle al monte que se vaya. Pero hay montes, hay problemas que solo usted va a poder sacar. Hay montes que saben y conocen el tono de voz suya. Y que nosotros debemos de hablarles no solamente con fe, no solamente con autoridad, sino con un espíritu, hermano, un espíritu dentro de nosotros que esté conectado con el Espíritu de Dios. Ese espíritu que nos va a hacer hablar y decir las cosas. Entonces, ¿cuál será el monte que nosotros necesitamos echar a lo profundo del mar? Dice la Biblia. Así que, versículo muy conocido por todos nosotros. La fe viene del oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Entonces yo lo decía de esta manera antes. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Está bien dicho eso? Pero tiene que ver lo que yo hablo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así no dice la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír, ¿por qué viene el oír? Por la palabra de Cristo. Sí, Dios, la palabra de Dios. Pero entonces no es lo mismo que usted diga, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. No es lo mismo por el oír la palabra de Dios. El oír va a venir cuando yo empiece a escuchar palabra de Dios. Por oír la palabra de Dios. Pero viene el oír. ¿Qué viene por el oír la palabra de Dios? La fe. Pero aquí dice el oír. El oír y la fe. Vaya, y el oír por la palabra de Dios, no por oír palabra de Dios. El oír viene por la palabra de Dios. Entonces, mire hermano, yo le estoy hablando de esto porque claro que necesitamos fe. Claro que necesitamos fe. Tened fe, les dijo Dios. Les dijo Jesús, tenga fe. Entonces yo regreso al pasaje de la higuera.
versículos anteriores de Marcos capítulo 11, cuando Jesús le habla a la higuera, le habló de su espíritu. Y las palabras que salen de Jesús, como eran espíritu y eran vida, entonces en ese momento las palabras que Jesús habló a la higuera hicieron que la higuera muriera. Pero venían de lo más profundo de Jesús, hermano. Cuando las palabras que usted habla vienen de su espíritu, no de su mente, no de su corazón, no de su alma, sino que vienen desde lo profundo de su espíritu, la palabra se cumple. Hoy decía algo muy importante, hermano José Luis, hablando de la profecía. Los profetas, el pueblo de Dios, hermano, el Señor utilizó profetas para hablarles. Pero ahora en este tiempo el Señor envía un espíritu de profecía. ¿Por qué la profecía se cumple? Porque no viene del alma, porque no viene de la mente, porque viene del espíritu. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuándo se van a solucionar los problemas que usted tiene? Cuando usted tenga fe. Yo puedo tener fe, pero si me habla, por eso fue que Jesús les dijo aquel pasaje que le puse ahí de las víboras. Ustedes no pueden hablar cosas buenas si están haciendo cosas malas. La fe yo entiendo que es importante, pero más importante aún debe de ser que en nuestro espíritu se generen ese tipo de palabras, que nuestro espíritu sea el que hable, hermano, que no sea tu alma, que no sea tu pensamiento, que no sea tu corazón el que esté hablando, sino que las palabras que tú vengas y hables salgan desde lo interior tuyo. Por eso es que la palabra de Dios dice que de nosotros brotarán ríos de agua viva. De lo interior, de lo profundo de nosotros brotarán palabras, brotará agua que va a dar vida, agua que va a saciar la sed de mucha gente. Pero lo que está brotando ahora en el interior de muchos, no acá, en otro lado, no son palabras que vayan a traer vida ni que sean espíritu. Son palabras que nacieron en el corazón, son palabras que nacieron en la mente, son palabras, hermano, que si lo pudiéramos poner nosotros de otras palabras, en otras palabras, valga la redundancia, son del diente al labio. No van a causar ningún efecto. Mire, yo le puedo venir a decir a usted hoy, Dios le bendiga. Pero eso es algo que salió así. ¿Será que yo realmente lo sentí aquí en mi espíritu? ¿O fue un sentimiento que vino porque pues sí, yo lo veo a usted y qué gusto me da que usted me pueda ver y que yo lo pueda ver y decirle esas palabras? Pero esos son puros pensamientos, puros sentimientos, eso es pura alma. ¿O me equivoco? ¿No es cierto que en algún momento le hemos dicho al hermano, Dios te bendiga, hermano? Pero fueron palabras que salieron así nada más, que no tuvieron ningún sentido. ¿O me equivoco? ¿Será que solo yo? Usted no. Señor, perdóname, Padre. Estamos tan mal. Pero cuando las palabras que van a salir de nuestra boca vienen de nuestro espíritu, usted no solamente le va a decir que Dios te bendiga, porque van a haber más palabras. Van a estar fluyendo en nuestro espíritu palabras para hablarle a esa gente. Pero cuando tu espíritu está limpio, cuando tu espíritu está sano, cuando no, serán palabras nada más del alma y de la mente. Y eso no trae ningún beneficio. Jesús les dijo, mis palabras, las que yo a ustedes les he hablado, son espíritu. Y el espíritu le habla al alma. El espíritu le habla al espíritu. Y el espíritu le va a dar vida al espíritu. El espíritu le va a dar vida a usted, pero le va a dar vida a su espíritu.
Entonces nosotros necesitamos constantemente estar oyendo palabra, la palabra de Dios que venga, hermano, y que traiga un beneficio a nuestra vida. Palabras que llenen nuestro espíritu, palabras que nos conforten. Cuando muchas veces la palabra no viene de parte de Dios, hermano, es una palabra que se quedó nada más en el ambiente, que no tendrá su efecto. Pero cuando la palabra viene de lo más profundo del corazón de Dios, cuando sale de nuestro espíritu, esa palabra cobra vida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Efesios 4:31. Mire lo lindo de esto, pues. Hablándole un poquito de los montes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y ahí sigue diciendo otras cosas. Pero ¿qué dice? Yo lo puse ahí con rojo porque me llamó mucho la atención esa palabra. ¿Qué dice? Que te quiten. Pues no dice que le quiten, ¿verdad? ¿De quién se lo debe quitar? Yo. Bueno, entonces hay cosas, hermano, que nadie le va a poder quitar a usted. Mire, y ahí, entonces, la amargura, ¿quién te va a quitar la amargura? ¿Quién es el que tiene que orar para que se vaya la amargura de tu corazón? El pastor. Ese ahí dice yo. Entonces resulta que el hermano está amargado, que ore. Él se tiene que quitar la amargura, yo no. Tiene ira, enojo, está enojado. ¿Alguien está enojado? Aleluya. ¿Quién está enojado? Entonces el que está enojado tiene dos soluciones, dijo hermana Gloria un día. O se contenta o se contenta. Pero ahí no está diciendo vaya y pida oración. No, el que debe de orar es usted. Entonces, mire hermano, mire eso, y por eso las palabras, la voz, el efecto de su voz. ¿Está alguien amargado? Hoy dijo Jesús en Marcos capítulo 11 versículo 22: tened fe, y si tú le dices a ese monte, échate en el fondo del mar, y no dudes en tu corazón de lo que has hablado, las cosas van a suceder. Entonces estoy amargado. Yo hoy vengo ordenándole a mi espíritu que toda amargura que hay en mi corazón se vaya. En el nombre de Jesús. Pero en mi espíritu, yo. Ahí dice quítense. Quítense. Individual, trabajo personal, quítense. Entonces debo de quitar toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia, toda malicia, todo lo que está. Eso es algo que yo tengo que hacer, pero que eso solo va a suceder cuando mi espíritu, hermano, en mi espíritu se estén produciendo palabras que traigan vida. Hay mucha gente que no ha entendido esto todavía. Hermano, yo quiero que ore por mí porque estoy enojado. Esto me pasa. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo debo de quitármelo. Lo que podemos hacer es ministrarle su espíritu. Pero él va a tener que hablar. Por eso la confesión, por eso la voz. Porque el problema conoce tu voz. Tu problema conoce tu voz. Y tu problema va a huir cuando oiga tu voz, no mi voz, tu voz. Ese problema que tú has tenido, esa montaña que estás pasando, solo se va a oír cuando oiga tu voz.
Y yo estoy terminando. Porque muchos de nosotros, hermano, hemos estado pasando por situaciones difíciles, por montañas, hemos estado teniendo un monte, hermano, un obstáculo que no nos deja proceder, que no nos deja avanzar hacia la conquista. Y hoy necesitamos decirle a ese problema, a ese monte, a esa montaña: quítate de aquí y échate en el fondo del mar. Pero el problema conoce tu voz. Y entonces tiene que, mire hermano, esto de la voz es tan lindo porque tiene que ver mucho el tono de voz. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces usted está hablando con una persona y usted está hablando tal vez de lo más normal para usted, y la persona le dice: pero no me grite. No le ha pasado a usted. Y usted dice: pero es que no te estoy gritando. Bien, me está gritando. ¿Y sabe por qué? Porque entonces tiene que ver mucho el tono de voz. Ahora yo le pregunto, cuando usted tiene un problema, ¿cómo le habla a su problema? Mira, por favor, ya basta, hombre, ya. Jesús les dijo: cualquiera que le diga a este monte: quítate de aquí y échate en el mar, lo cree en su corazón y cree las palabras que dijo. Entonces no solo fe, no solamente el corazón, sino que yo debo de creer a la palabra que yo le estoy hablando, a la circunstancia, y le estoy diciendo: quítate. Pero yo creo, hermano, que nosotros hemos estado siendo muy tolerantes con el problema. Hemos estado permitiendo, hermano, que el tiempo transcurra y seguimos en la misma circunstancia y en la misma circunstancia. Pero hoy el Señor viene a decirte: ya basta, y le vas a tener que ordenar a ese monte, le vas a tener que decir a esa montaña: quítate de aquí y échate en el fondo del mar. Porque las palabras que nosotros debemos de hablar son palabras que van a salir de nuestro espíritu, que no vienen de nuestra mente, no vienen por la mucha Biblia que yo sepa, no vienen por el sentimiento que tengo o el dolor que me esté causando, sino son palabras que vienen de mi espíritu, a las cuales yo le estoy ordenando hoy que deben obedecer al tono de mi voz. El problema debe de obedecer al tono de tu voz. Eso es muy lindo, hermano. Tiene que ver mucho cómo le hablas. Pero aquí entonces Pablo está diciendo: hermanos, ustedes tienen problemas. Ordénele a la amargura, ordénele al enojo, a la ira, a los gritos, a todo eso, hermano, que hoy se quite del camino. Quítate. Cualquiera que sea su problema hoy, quítate. Ya basta. Has estado metiéndome en problemas, he estado en esta situación, yo ya no más. Porque Él nos ha dado autoridad, Él nos dio autoridad en nuestra boca para que lo que nosotros hablemos, hermano, lo que nosotros digamos cobre efecto. Pero tiene que venir con un espíritu. El Espíritu de Dios que haga que esas palabras que hablamos cobren efecto. Dice amén. Dice este otro pasaje, Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Ese pasaje lo hemos leído nosotros de Pablo, hermano. ¿Sabe cuál es una de las mejores formas como nosotros podemos quitar todo obstáculo de nuestra vida? Es no solamente hablándoles, porque el monte, la montaña, el problema, la adversidad conoce el tono de tu voz, sino también olvidando. Yo olvido todo lo que queda atrás, dijo Pablo.
No que ya lo alcancé todo, pero una cosa sí hago, yo voy a olvidarme de lo que queda atrás y yo me voy a extender hacia lo que está delante. Y entonces yo le quiero recordar algo. Yo lo leía y si usted quiere lo va a buscar en Google, porque Google lo sabe todo. Es que nuestra mente guarda memorias. Y entonces resulta que, yo le voy a poner el caso así, yo lo entendí de esta manera. Yo tengo un problema de adicción. Llámese eso, cigarro, licor, vicios, de cualquier otra cosa. Y entonces vengo yo y les digo, en un momento como este, en un servicio, yo les digo a ese vicio, quítate del camino. Y el vicio se va. El vicio se va. Pero en la mente quedó grabada. Quedó grabado. Y entonces el monte o el vicio ese conoce el tono de mi voz. Pasaron los años y de repente una vez más vino la tentación. Porque la mente grabó el tono de tu voz. La mente se acuerda de las palabras que tú le dijiste en aquel momento. Y ahora viene otra vez a insistir. Y viene insistiéndote a ver qué tú vas a decir. Y entonces resulta que constantemente nosotros caemos en círculos viciosos a causa de que en nuestra mente se quedaron grabadas esas cosas. Y entonces yo termino con esto, hermano. Y mire, el Señor me estaba dando más. Estaba yo allá atrás y quería anotar algunas cosas. En un momento lo vamos a compartir. Pero entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? Que la mente graba ese tipo de situaciones, de ese tipo de problemas en los que usted dice, pero si eso ya lo vencimos, eso ya quedaron atrás, pero ¿por qué otra vez volvemos a caer en lo mismo? Porque entonces no solo se trata de ordenarle al problema que se quite del camino, sino que lo otro que necesitamos hacer es decirle a nuestra mente y ordenarle a nuestra mente, te vas a tener que olvidar de eso. Y toda memoria que haya quedado acá del problema se va a tener que ir. Para que yo no vuelva a caer en un círculo. Y entonces, ¿qué sucede? Que a veces, hermano, el problema se va, pero en la mente se quedó grabado. Y al tiempo volvemos a caer en lo mismo, volvemos a caer en lo mismo y volvemos a caer en lo mismo. Y entonces hoy necesitamos decirle a eso, a el problema primero que se quite, en el nombre de Jesús. Pero lo otro es ordenarle a nuestra mente y a nuestro corazón, no más, te vas a olvidar. Pablo dijo, yo no es que lo haya alcanzado todo, pero una cosa sí yo hago, yo me olvido de todo lo que quedó atrás. Olvídate del problema, ya no más, olvídalo. No lo esté recordando, hermano, olvídelo, déjelo en el pasado y extiéndase a lo que viene hacia adelante. Un pasaje más. Zacarías 4:7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracias a ella. ¿Sabe que estaba ahí Zacarías diciéndole, ¿y tú quién eres, monte? ¿Quién eres tú, monte, para ponerte enfrente de mí? Y le dio una palabra a Zacarías: vas a terminar reducido a llanura. De tal modo que ya no va a haber obstáculo para mi vida. Porque en la llanura usted camina tranquilo. Pero cuando la palabra que hablamos viene de nuestro espíritu, las cosas suceden.
le quiere decir usted hoy a ese monte: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tu monte para que te pongas enfrente? ¿Quién eres tú para estarme prohibiendo el avanzar, para servirme de obstáculo? ¿Quién eres tú, oh monte? Y que hoy le podamos decir en el nombre de Jesús, con una palabra de autoridad, que venga no del corazón, no, que no venga de la mente, sino que venga de tu espíritu, y que tú le puedas decir lo que le dijo Zacarías a aquel monte: serás reducido a llanura. Hoy venimos reduciendo todo monte, toda montaña a llanura. Le venimos hablando al monte y diciéndole: monte, quítate de aquí y échate en el fondo del mar. Y ya no más te vamos a recordar. Ya no más nos vamos a acordar de ti. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie en esta tarde. Yo sé que algunos hemos estado pasando situaciones muy difíciles, hermano. Montes, montañas que nos han estado obstruyendo el avance, el avanzar, el conquistar, el estar, hermano, delante de la presencia del Señor. Montes que han estado por mucho tiempo obstruyendo nuestro camino. Yo le pregunto: ¿qué es más fácil? ¿Ordenarle al monte que se convierta en llanura o querer darle la vuelta? Mucha gente prefiere darle la vuelta. Y sabe que ese fue el problema de Israel. 40 años pasaron en el desierto porque quisieron darle la vuelta. Si se hubieran ido por donde el Señor los tenía guiados, hubieran llegado más pronto. Es mejor decirle hoy al monte: quítate o redúcete a llanura. Dos opciones tienes hoy, monte. Dos opciones tienes. Y yo quiero que usted hoy con su boca confiese, porque ¿sabe qué? Yo lo que le he venido diciendo es que ese monte, ese problema, conoce el tono de tu voz. Y solo tú vas a poder hacerlo. Y solo tú vas a poder hacerlo en el nombre de Jesús. Y le vas a tener que ordenar hoy al monte: quítate o te reduces a llanura. Pero yo no le voy a dar la vuelta. Este es el camino que el Señor trazó para mi vida, y ciertamente ha servido como un obstáculo, pero hoy venimos en el nombre de Jesús tomando victoria sobre esa situación. Y yo voy a orar en el nombre del Señor, pero usted va a orar también por su situación. Que hoy se quede registrado en su mente el momento en el que usted le habló a ese monte. Que las palabras que en el hemisferio izquierdo de su cerebro hoy se van a dar, van a ser palabras que no vienen del corazón, sino van a ser palabras que vienen de su espíritu. En el nombre de Jesús. Y le vamos a ordenar a esos montes que se quiten. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento venimos delante de tu presencia, Señor, entendiendo tu palabra, entendiendo, Señor, que lo que tú has estado planeando para nosotros es grande. Que has puesto montes, que has puesto montañas, obstáculos al frente nuestro para probarnos. Y hoy venimos, Señor, tomando esta palabra en el nombre de Jesús y ordenándole a todo monte, a toda montaña, todo obstáculo, toda circunstancia, toda adversidad, en el nombre poderoso de Jesús, que se reduzca a llanura o que se quite del camino. Pero no más nos va a servir de obstáculo.
no más podrá estar frente a nosotros. Porque las palabras que hoy están saliendo de nuestra boca, la voz que está oyendo nuestra mente, es una voz que viene con autoridad de parte tuya. Es una voz que viene de lo profundo de nuestro espíritu, ordenando que se quite todo obstáculo, ordenándole en el nombre de Jesús que se quite todo obstáculo. Hoy desaparecen esos montes, llámese como se llame, en el nombre de Jesús. Hoy lo reducimos a llanura, en el nombre de Jesús. Hable hoy, ordénele que el cerebro en este momento reconozca la voz que le habla, que la montaña, que la circunstancia reconozca la voz que le está hablando. Es su voz, en el nombre de Jesús, es su voz. En el nombre de Jesús, Padre, tomamos autoridad hoy, Señor, sobre toda circunstancia, sobre toda adversidad, y le ordenamos en el nombre poderoso de Jesús que desaparezca, que se quite, que se reduzca a llanura. En el nombre de Jesús, Padre bendito, no más adversidad. Hoy rababasto quiero kento, y rababasto quiero kento que nababa. Habla hoy, habla. Ordénale a tu monte, ordénale a ese monte que se quite. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, sí, Señor. O lo echas al mar, o que se reduzca a llanura. Dos cosas van a suceder, pero no más serán de obstáculo, no más servirán de problema, no más estarán quitándote o apartándote del camino. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, venimos en tu nombre creyendo esta palabra, Señor, en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tomamos autoridad y con fe, creyendo, Señor, que esos montes se quitarán, que esos montes serán reducidos a llanuras. En el nombre poderoso de Jesús, y tu iglesia, Señor, va a poder avanzar, va a poder crecer. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo, Señor. Y gracias, Señor, por la herramienta, Señor, por el arma que tú nos has dado, Señor, que se llama voz, la cual podemos ordenarle a esos montes que se quiten de nuestro camino. Gracias te damos, Señor. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo. Padre celestial, llévalos a casa con tu paz y con tu bendición, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra tan hermosa. Gracias por el tiempo que tú nos das, Señor, para glorificar y exaltar tu bendito nombre. Bendice, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.